en mi equipo para darme más seguridad. Bueno, vamos a ir, les voy a pedir una cosita para el práctico uno. Quiero que todos los grupos, yo creo que ya tienen armados los grupos, el que no tiene armado grupo lo arma después de que yo termine de hablar. Yo voy a abrir las salas y se van a dirigir y van a tratar de trabajar con ese grupo, pero les voy a pedir que la entrega, si la pueden hacer en Google Documents. Y no se olviden de compartirnos la solución a mí y al profe Juanjo, ¿sí? Porque después que cuando queremos abrir al trabajo o el link que nos van a compartir, nos pasa que no tenemos permiso de edición ni y que con permiso de edición, así nosotros les vamos como poniendo en colorado las cosas que tienen que cambiar o le podemos adjuntar comentarios y ahí mismo vamos editando en el mismo Google Document, ¿sí? Bueno, comparto pantalla y me voy a ir a hacer el ejemplito que les comentaba. El ejemplito que les comentaba, voy a abrir un Word en blanco, era del alumno materia inscripción, que todo el mundo ya conoce, del modelo del proyecto universidad, ¿sí? Y nosotros queríamos empezar a trabajar, bueno, teníamos tres clases, ¿sí? Que era la inscripción, el alumno y la materia. Vamos a trabajar con esas tres, como para el ejemplo me sirve más que bien. Nosotros lo que queremos hacer hoy es el alcance del proyecto, ¿bien? Pero no vamos a hacerlo, no lo vamos a completar hoy, sino que vamos a, perdón, le puse mayúscula, lo vamos a empezar hoy, ¿sí? Lo vamos a completar más adelante, ¿bien? Ahí llegó más gente. Profe Juanjo todavía no ha llegado, ¿no? Como para que me ayude a admitir. Bueno, Claro que sí. Juanjo. Bueno, un segundo, chicos. Esperen un segundo que le doy el... Ya soy. ¿Listo? Chicos, bueno, entonces estábamos comenzando el alcance del proyecto y queríamos trabajar con el ejemplo. Yo les doy otro ejemplo en el práctico uno, el ejemplo del alumno materia inscripción. Y vamos a empezar con el primer modelo, el modelo lineal. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner modelo lineal. Y el modelo lineal, aclaraciones que vieron con Juanjo ya, ¿sí? Porque la mayoría de las cosas ya las vieron en ingeniería. ¿Cómo era el modelo lineal? ¿Cómo eran los requerimientos del modelo lineal? A ver si recuerdan. Completo Juanjo, era. sí. ¿Cómo debían ser los requerimientos de un modelo lineal? A ver si alguien recuerda. Completo. Completos. Perfecto. ¿Quién contestó? Requerimientos completos. Perdón. Perdón, chicos, que se me chifé. Completos, ¿sí? Perdón. Es que este teclado, bueno. Bien, un requerimiento completo. Y ¿cómo se llama? Necesitaba requerimientos completos y no salía, o sea, digamos, no tengo incrementos, con lo cual no va a salir funcionando hasta que la entrega final. ¿Bien? No va a ser funcional hasta que termine la última línea de código. A diferencia de otros ciclos de vida que sí tengo porciones de código que salen funcionando. ¿Bien? Entonces, yo me tengo que concentrar que este modelo lineal lo vamos a poner así en colorcito después, y si quieren el bosquejo se los puedo compartir. Igual va a ser algo incompleto porque no voy a escribir cada línea de código de lo que yo les estoy pidiendo, pero puede servir para bosquejo. Entonces yo acá tengo que trabajar con el proyecto completo. No voy a trabajar con un módulo ni con un incremento. Estoy obligada a trabajar con todo. Entonces yo necesito que el cliente en la entrevista de trabajo me diga todo, todo, todo y no se olvide de nada, por más que esa entrevista necesite más de una reunión, ¿sí? Porque como yo necesito sí o sí que me diga todo de entrada, o sea que si se le ocurrió a la semana, yo ya cerré la etapa de entrevista y el señor se acuerda tarde, y yo ya pasé a la etapa siguiente, a la etapa de análisis, medio que ya no es tan rígido, este modelo es tan rígido que no puedo hacer cambios, ya habiendo pasado de etapa. Entonces es como que tengo que darle toda la ayuda posible para sacar la información al cliente. Entonces, en la etapa de captura de requisito, podemos incluir lo que sería las entrevistas, una, varias, las que sean, ¿sí? Las entrevistas que sean necesarias. Esperen que tengo como muy grande el párrafo. A ver si la separación entre líneas acá. Me aparecen los cartelitos.
porque si no se me acaba la hoja en 2 minutos. Ahí. Este, bueno, les comentaba, a ver, acá tengo 8 puntos. Ahí está. Si no me quedan larguísimos, me separo cada vez más. Ah, bueno. No, no veía dónde estaba, porque se me salta tan rápido, tan separadas las líneas. Bueno, en 3 líneas se me acaba la hoja. Pero ves, acá veo que le puse chiquitito y... Bueno, bueno, la captura de requisito, vamos a ir poniéndole viñeta. Fíjense ustedes, chicos, cómo lo tengo muy ampliado bueno, al Zoom. Bueno, escúchenme una cosa, la captura de requisito, fíjense cómo yo voy a ir metiendo en una tarea grande, que es la captura de requisito, subtareas. Y eso es lo que quiero que vayan haciendo ustedes. Cuando me vayan haciendo el alcance, me van colocando lo que serían subtareas, porque yo después de esto tengo que sacar un gráfico. Si ustedes no son ordenados, se les va a complicar hacer ese diagrama que vamos a hacer en la etapa de planificación. Entonces, a mí me interesa que vayan viendo qué tarea grande y qué tareas chicas van metidas adentro. Supongamos que yo acá quiero meter la entrevista de trabajo. Y la entrevista de trabajo yo después veré si son una, varias, ¿sí? Entrevista con el cliente. Con el cliente, que puede no ser el cliente, sino un representante del cliente. Por ahí el cliente no tiene la información, entonces tiene a alguien que sí sabe del tema y que lo va a representar. ¿Bien? Y después, bueno, puse mal entrevista, me voy a ir comiendo las letras mientras hablo, porque es difícil hablar y escribir. Y voy a tener otra segunda actividad que van a ser los casos de uso. ¿Bien? Algunos de ustedes lo van a mencionar, otros lo van a dibujar, van a poner unos casos de uso, lo van a detallar, pero en los casos de uso sí me interesa que nombren algunos que lo quiero representar en forma gráfica, no hay problema. Yo lo que quiero es que me mencionen el trabajo, que me detallen qué trabajo van a hacer. Y como yo no quiero que este alcance sirva para todos los sistemas, sí quiero que me mencionen las acciones, ¿sí? En nuestro caso, yo voy a tener los siguientes casos de uso. Voy a tener, por ejemplo, podría tener, estamos hablando de alumno, materia, inscripción. ¿Bien? Entonces yo podría hablar de, bueno, nuestro cliente, recuerden que puede ser la persona que nos va a pagar por hacer este sistema de alumnos, ¿no? En el caso del materia alumno, ¿sí? Ustedes piensen qué acciones o qué actores van a querer interactuar. Por ejemplo, vamos a tener una especie de Nina, o sea, de secretaria administrativa, que pueda inscribir los alumnos, que pueda hacer alta, baja, modificación y consulta de los alumnos, ¿sí? Entonces podríamos decir, como vamos a trabajar con todo el sistema, porque en el modelo lineal se trabaja con todo el sistema, no se trabaja con parte del sistema, ¿sí? Yo trabajo con todo el sistema entero, entonces yo tengo que mencionar todas las clases que tengo en este único incremento. ¿Sí? Entonces yo podría decir, a ver, ¿en qué consiste este caso de uso? ¿Sí? Entonces yo voy a poder decir, por ejemplo, el administrativo o la secretaria, que es Nina, le vamos a poner el admin, el administrativo, ¿bien? ¿Qué acciones hace? Hace eh, alta, baja, modificación, consulta de la clase alumno. ¿Bien? O sea, puedo llegar a agregar alumnos, a quitar alumnos, a inscribir alumnos, ¿sí? O puedo llegar a consultar datos de un alumno. ¿Sí? Estamos hablando del administrativo, que sería Nina en sección de entrada de nuestra universidad. ¿Bien? Entonces, el admin puede hacer alta, baja, modificación y consulta. Yo lo voy a poner acá, lo voy a poner abreviado al texto, pero obviamente que ustedes deberían redactarlo de forma más amplia. Yo lo voy a hacer muy reducido, como para más que nada explicarles de qué se trata, pero ustedes lo pueden expresar de una manera, un lenguaje un poquito más, menos abreviado que el mío, ¿bien? Entonces puedo hacer alta, baja, modificación y consulta de los alumnos, de la clase alumno, porque yo tengo una clase alumno, ¿bien? Tengo una clase alumno, pero el actor, el que realiza la acción, es alguien que está fuera de mi sistema y que está interactuando con mi sistema. Entonces ustedes tienen que entender que no es lo mismo mi tabla de la base de datos, donde yo guardo la información de los alumnos, que la persona que realiza la acción. Entonces hay que saber, este es el actor de la acción.
¿Bien? Y esta es la tabla de la base de datos, ponele, donde yo guardo mi información sobre los alumnos. Ahora, ¿yo podría tener un actor alumno? Sí, podría tener un actor alumno que consulta sus datos, ¿sí? Consulta y modifica sus datos. Tal vez no se puede dar de alta porque lo da de alta la administrativa, pero por ahí puede consultar sus datos y actualizarlos, ¿sí? Eso lo van a decidir cada uno en su sistema, porque yo les voy a dar esa libertad de que ustedes inventen lo que quieran. Algunos se van a imaginar un sistema web, otros se va a imaginar un sistema intranet, otros se imaginará un sistema móvil, ¿sí? Por eso después vamos a hacer lo que se llama el alcance del producto, donde ustedes van a describir el producto. ¿Sí? Antes de empezar, de completar este alcance. Hoy nos vamos a concentrar solo en dividir el trabajo, ¿bien? Después nos vamos a concentrar en que ustedes le pongan, lo perfilen a su trabajo para algún lado, lo orienten a una aplicación móvil. Algunos van a decir, no, pero acá solamente yo me imagino una única administrativa en una intranet. Bueno, eso lo tendrán que ver cada uno, cómo lo imaginan a su propio sistema, porque hay una libertad de que ustedes pueden imaginar y crear lo que quieran, ¿bien? Pero ya acá que tengo, consulta y modifica el alumno eh, la clase alumno, o sea, la clase alumno y la base de datos alumno, donde tenga la información del alumno. Fíjense, el actor alumno consulta sus datos en la base de datos donde está la información relacionada al alumno. Entonces, acá en los casos de uso es importante que mencionen los actores, que son las personas, recuerden, los actores son las personas que interactúan con nuestro sistema. Ustedes se tienen que imaginar un sistema de alumnos y hay personas agregando, quitando información o consultando información de nuestro sistema. ¿Bien? Entonces, esos son los casos de uso, lo que yo tengo que dibujarme el famoso hombrecito que dibujan todos con las flechitas apuntando y diciendo qué acciones hacen esos actores. ¿Sí? Podría haber un actor profesor que esté consultando datos o modificando notas, podría estar, o tal vez la misma administrativa es la que hace, la que carga las notas en el sistema. Bien, les cuento. Hasta hace un año, la que cargaba las notas en el sistema era Nina. Este año hemos tenido que nosotros los profesores empezar a cargar en el SIU. ¿Bien? Así que eso lo van a imaginar cada uno como quiere. También podríamos decir que este mismo administrativo hace las mismas acciones sobre las otras tablas, sobre eh, la clase, porque vamos a hablar de todo, del bloque, de la clase y de la base de datos relacionado a esa clase, o sea, de todo el bloque del alumno. Va a poder trabajar sobre la materia, vamos a poner con mayúsculas ya que estamos. Sí, hablamos bien. Igualmente ahí los alumnos los cargan en sección alumnos. Nosotros lo que tenemos que hacer es cargarles las notas, los estados, las mesas. Bueno, pero eh, suponete, Juanjo, si para simplificar la cuestión ponemos solamente estos dos actores, ¿sí? El administrativo y el alumno. Supongamos nuestro sistema reducido. Después ustedes se imaginan sus propios actores en el ejemplo que van a tener que desarrollar. Pero ahora no podemos imaginar, nos podríamos haber imaginado un actor más que era el profesor, ¿sí? ujú. Pero en este momento, bueno, yo dejo esos dos como para el ejemplo que a lo que viene, que lo quiero hacer lo más simple posible, me quedo con esos dos actores. A algunos Claro, se de le puede decir que última, no. ellos siempre pueden poner sus consideraciones, es decir, por simplicidad vamos a considerar solo dos actores, pero sabemos que en el modelo Claro. habría, no sé, pero el que lo puede hacer, cuando se toman decisiones al modelar así, siempre documenten por qué, o que, digamos, aclaren a los profes por qué lo pusieron así. Claro, bueno, la cuestión es bueno, que va a haber libertad de que cada uno se imagine lo que quiera, ¿bien? Ahora vamos a empezar con la siguiente etapa, análisis. Yo lo que les pido es lo más puntual, pero podría haber algún otro condimento acá en la captura de requisitos. Sí, podría haber algún otro diagrama extra, pero yo les exijo con que los casos de uso y de última, si quieren agregar la entrevista al cliente,
Después le podemos estimar tiempos a eso, ¿sí? A cada una de las cosas que se realizan. Acá, como tarea obligatoria, en el análisis se exige el diagrama de clases. O sea que acá tienen que nombrar, sí o sí, todas las clases y las relaciones, y bueno, podríamos hablar de clases, relaciones, atributos. Por lo menos las clases y los atributos me tienen que nombrar. ¿Sí? O sea, por ejemplo, voy a tener que poner alumno, la clase alumno, ¿sí? Lo puedo hacer incluso con viñetitas, así me quedan después colgando en el gráfico que van a hacer después, ¿sí? O sea, ahí Máximo, comenta, ¿qué necesitas? Profe, ¿todo en Máximo. formato documento o también se puede adjuntar imágenes? Pueden agregar imágenes. Miren, algunos de ustedes que ya tenían el UML hecho, por ejemplo, de este sistema del materia, inscripción, alumno, me ponían pedacitos, en vez de escribirme los casos de uso, me ponían algún caso de uso, y algunos de ustedes en el diagrama de clase también preferían, en vez de ponerlo en formato texto, ponían el diagrama de clase, la foto del diagrama de clase. Perfecto, sí, queda hasta mejor explicado. El tema es que se entiendan que este alcance que yo estoy haciendo no me sirve para el hotel ni me sirve para la clínica veterinaria. Está bien, me sirve solamente para el material alumno inscripción. Entonces no puede ser tan genérico que me sirva para todos los sistemas. Y por eso necesito que me especifiquen. Alumno, ¿qué va a tener? El ID, va a tener el nombre y el DNI, suponete que va a ser el número de registro. Después voy a tener la clase materia, que va a tener un ID también, un nombre y un responsable, por ejemplo. Va a ser un profesor. Responsable. ¿Sí? Y así voy armando la inscripción. Va a tener, ¿ves cómo le voy poniendo los atributos? Le voy especificando. Va a tener fecha, profesor, va a tener alumno, va a tener materia, ¿sí? Y va a tener una nota. Por ejemplo, esos van a ser los atributos. Y ahí estoy nombrando, esto lo puedo poner en forma gráfica, en un diagrama de clases, donde yo ya me doy cuenta que estas tres clases, esta clase, por ejemplo, va a tener una relación con alumno y con materia, porque los tengo como atributo. Claramente hay una relación, ¿bien? Si lo quieren aclarar lo de la relación, si no me lo pueden poner en forma gráfica, ¿bien? Pero ya ahí ya pasamos la etapa de análisis. Recuerden, van en este orden las tareas, ¿sí? O las subetapas. Viene la captura de requisito. Dentro de la captura de requisito puede haber tareas medianas. Dentro de las tareas medianas podría haber tareas más pequeñas. Y yo después, estas tareas más pequeñas son más fáciles para mí hacer una estimación de tiempo, personas y dinero, ¿sí? Entonces, mientras más chiquita, ¿sí? Incluso acá cuando hago alta, baja, modificación y consulta, eh, yo podría agarrar y decir, pero ¿cómo? ¿Qué lo único que hago? No, mira, hay acciones que las voy a especificar más adelante, porque acá a esta altura, en el análisis, no puedo incluir métodos. Entonces, todas estas acciones que las estoy representando acá en el caso de uso, deberían, ¿cómo se llama? Son acciones que las tengo que representar después en el diseño, cuando voy a hacer el UML, ¿bien? Recordemos que acá no hay código a esta altura en el análisis, solamente estamos haciendo un diagrama UML, ¿bien? Pero lo que necesitamos decir a esta altura son este, las clases y los atributos. Pero una cosa más, lo que yo mencione acá debería haber sido mencionado antes. Si yo mencioné la clase alumno, debería estar existiendo en la etapa previa. No puedo inventar cosas en la galera, ¿sí? Yo no puedo aparecer diciendo que estoy haciendo el techo cuando nunca hice antes las paredes y no sigo el orden. Tienen que seguir el orden. Primero la captura, después el análisis. Después del análisis va a venir el diseño. En ese orden. Son una secuencia ordenada, ¿sí? Entonces vamos con el diseño. Bien, en el diseño.
yo pensé en tres subtareas o subetapas, ¿sí? Una de ellas habíamos dicho que podía ser el diagrama de clase detallado. Le llamo diagrama de clase detallado, pero que básicamente es agregarle los métodos para ponerle un nombre, ¿sí? Si alguno de ustedes quiere ponerle la palabra métodos del diagrama, le pueden cambiar, no hay problema. Lo que sí quiero que me mencionen aquí todos los métodos de cada clase. Por ejemplo, yo puedo tener incluso repartido, acá como tengo solamente las clases modelo, nada más, fíjense, no he mencionado, podría mencionar las clases data también, ¿sí? Si quieren, lo podemos mencionar acá porque tienen algunos atributos las clases data. Por ejemplo, alumno data podría tener un array list de alumnos y es un atributo. Tengo una colección de alumnos, ¿sí? De la clase alumno. Y bueno, y pueden tener atributos. Todo lo que tenga atributos debería ser mencionado. Materia data también tiene un array list y la inscripción también tiene tres array lists, uno de alumno, uno de materia y uno de... ¿Está bien? Tengo otros atributos de tipo colección. Entonces, por ahí está bueno que los mencione a esas otras clases. Decir, bueno, no solamente voy a mostrar las clases modelo, voy a mostrar también que hay otras clases que van a salir derivadas después, clases que necesito yo para a la hora, porque acá voy a tener solamente getter, setter y constructores, y acá voy a tener las altas, bajas y modificaciones, entonces me conviene presentar las otras clases, ¿sí? Alumno data, materia data, vamos a dejar puntito suspensivo para que completen con materia data, este, con inscripción data, ¿sí? Los reparto, pero solamente puedo poner atributos acá, ¿sí? Bien. ¿Cómo sigue esto? Venimos acá y quiero mencionar los métodos, ¿sí? Entonces, en el alumno común voy a tener constructores, getter y setter, nada más, porque lo demás se encuentra en alumno data, ¿sí? Acá tengo la alta, la baja, la modificación y la consulta. Esos métodos voy a tener. Aparte de otros métodos más que, por ejemplo, son validaciones. Pero por ahí, viste, como esto es un UML, ¿sí? Como que lo puedo dejar medio vago, como que no completo alguna cosita, pero deberíamos mencionar de que hay validaciones, pero bueno, algunas validaciones como por ejemplo el ingreso a la hora de ingresar datos, o podría tener todo lo que serían métodos para de try catch, ¿sí? Para justamente el tema de manejo de errores. Quieren, pueden poner así métodos para el manejo de errores, ¿sí? O no lo pueden hacer como método, sino como un código adicional, adicionar validaciones o manejo de errores o control de manejo de errores o en este alta ya está incluido el manejo de errores. En cada uno, si quieren, lo pueden aclarar también, de decir con incluye manejo de errores. Ustedes fíjense, pero deberían estar en algún momento. ¿Y sabés dónde se ve más esto? En las vistas, cuando hago los métodos de la vista, ¿sí? La vista con formulario, con formulario gráfico, que a la hora de ingresar datos en el formulario yo tengo que ver que esos datos sean válidos, que el formulario no esté vacío, que el formulario tenga haya ingresado correctamente fechas, nombres, mails, y donde va número, donde va letra va letra. Bueno, si me queda algún campo sin completar, ustedes sabrán todo lo que exige hacer eso en el futuro. Bueno, pero eso lo vamos a ver más en la etapa siguiente, que es donde hacemos el código. Por ahora tenemos solo un diagrama y nosotros nos tenemos que imaginar los métodos que consideremos importante mencionar en el diagrama UML. Bien, lo mismo deberíamos hacer con la materia y con el alumno. ¿Sí? Voy a dejar unos puntos suspensivos porque podríamos poner alumno data, materia data, no, quiero decir materia, materia data, inscripción, inscripción data. Dejo punto suspensivo, pero más o menos para que ustedes se imaginen. Luego viene la etapa de donde sí vamos a hacer el código. Incluso, recuerden que ustedes podían generar el código a partir de un UML, ¿sí? Perdón, me quiero ir con esta última viñetita.
¿sí? Y vamos a ir a la implementación o codificación, algunos le llaman codificación, ¿sí? En la implementación vamos a poner todo lo que sería todo el código, todo el código. Y acá yo sí podría hablar de más de las vistas, que yo no la hago por ahí en UML porque es un gorroso hacer el diagrama UML de las vistas, de los formularios, con tanto flecherío entre las clases de la vista control y de la vista modelo. Y bueno, no incluimos por ahí por lo tedioso que pueda llegar a ser en el diseño, pero sí deberíamos incluir. Ah, me faltó acá en el diseño dos subetapas más medianas, ¿sí? Teníamos la etapa esta como primera etapa, después teníamos el diseño de la base de datos, ¿sí? Acá tengo que mencionar tablas y relaciones. Bueno, y atributos le vamos a poner. Si quieren, pueden aclarar con que me mencionen los atributos y las tablas. ¿Por qué, chicos? Recuerden, la base de datos no es lo mismo que las clases. En las clases yo tengo este tipo de atributos que no existen en un MySQL, en un lenguaje SQL. Bien, tampoco existe el atributo alumno y el atributo materia. ¿Sí? Va a existir el ID del alumno, el ID de la materia y después yo recorreré y navegaré las relaciones de la base de datos para encontrar el resto de la información sobre el alumno y la materia. Pero por eso no podemos confundir las clases con las tablas de la base de datos. No deberíamos poder tener que confundirlas, ¿sí? Porque yo acá voy a tener una tabla que se va a llamar alumno, pero voy a tener datos que recibo en SQL, ¿sí? El ID, el nombre, tal vez se llaman igual los atributos, tal vez se llaman igual, pero en el caso de la inscripción no van a llamarse igual. Yo trato de que se llamen igual para que no haya confusiones a la hora de hacer la consulta. Pero ojo, miren, voy a poner la inscripción para que vean. Ins- Incluso pueden haber datos, como por ejemplo el campo activo, otros campos sí, que yo por ahí los uso a nivel base de datos, no lo uso o a nivel tabla y no lo uso en Java, ¿sí? En Java, en el lenguaje que decidan, ¿no? Pero ponerle que yo acá ponga en la fecha, que sí es un date, existe el date a nivel MySQL, el ID del profesor y tendré que recorrer ¿sí? La tabla profesor para encontrar más datos sobre el profesor. O tal vez solamente ponga el nombre del profesor, eso, pero puede ser una string o puede ser un numérico, pero no puede ser un objeto de ese tipo. El ID del alumno, así estaría mi tabla, ¿ven? Y acá estaría eh, ¿cómo se llama? El ID de la materia. Ven que ya no tengo más objetos. Materia. Bien, y acá tendría que tener la nota, que ese sí es un doble. Y bueno, y después tendría que completar la materia. Bien, puntito suspensivo para que completen ustedes. Otra tarea mediana que va en el diseño, yo le quería que hiciéramos lo que sería el diseño de la vista gráfica. Diseño de las vistas. Bien, y ahí tendríamos que nombrar todos los formularios que tenemos. ¿Sí? Algunos van a trabajar, por ejemplo, un formulario para la alta de alumno, otro formulario, otros van a trabajar todo, la alta, baja y modificación, un formulario entero para lo que sería la vista del alumno, vista alumno, podría ser, después podría tener una vista materia, por ejemplo, algunos pueden hacer vistas adicionales, eso lo decide cada uno. Vista inscripción, por ejemplo. Podía ser una vista exclusivamente para la carga de notas. Sí. Vista inscripción y también podría tener una vista principal. Vamos a poner así, principal. Y acá tengo las tres tareas medianas del diseño.
diseño, la tarea grande, tarea mediana, subtareas de la tarea mediana, subtarea de la tarea mediana. Y yo esto después lo puedo graficar como un árbol, ¿sí? Las 5 etapas grandes y las tareas adicionales. La implementación, empiezo a no mencionar el código. Acá lo puedo armar como lo armábamos en el laboratorio. Teníamos la capa modelo, por ejemplo, ¿sí? O la carpeta modelo que la poníamos como un paquete, ¿sí? Capa modelo, ¿sí? Ponele, si le quiero llamar así, cada uno le llamará como quiere. ¿Bien? Y ahí viene a mencionar todo el código, que seguramente ya lo mencioné, pero no es lo mismo mencionar lo que vas a hacer un UML, ¿sí? Que vas a trabajar un código en un lenguaje de programación específico. Por más que vos decís, ah, pero eso ya lo dije antes. Sí, pero lo dijiste en la etapa de diseño y en la etapa de diseño me cuesta tanto hacer el UML. Y acá me cuesta más horas hacer cada código. Y el código, recuerden, el código que yo no menciono no se cobra. Entonces, la capa modelo, por ejemplo, acá podría estimar cuánto tardo en hacer, ponerle que me lleva 1 hora a hacer, le estimo, yo siempre hay que exagerar un poquito los tiempos porque no vaya a ser que tenga una complicación con algún empleado y después no tengo quien lo sustituya, pero ponerle la capa modelo, tengo la clase alumno y le doy 1 hora a cada clase modelo. Y después le doy un par de días a cada clase data. Por ejemplo, después cuando quiere estimar tiempos. ¿Sí? El alumno data se va a encontrar en la capa control. Capa control, vamos a poner tarea nieta de nieta. ¿Mm? Ahí va a estar, ¿sí? El alumno data, el materia data, ¿sí? También la alta, baja, modificación y consulta de la materia y después voy a tener la inscripción data. ¿Sí? Y acá, entre los códigos, que yo los necesito escribir, por más que lo tengan que repetir, tenía el alumno, vamos a poner acá coma, la materia, ustedes lo ponen más ordenado, y la inscripción. Y de cada una yo hacía constructores, miren, es que había escrito mal constructor, constructores, getter y setter, ¿sí? En la capa modelo. Capa modelo, capa control. Juanjo, ¿vos ves las preguntas que hay en el chat? Ah, no sé. Y el último, que vendría a ser la capa de las vistas, o ¿sí? Modelo vista control. Vamos a poner acá, capa de las vistas. En esta tengo que poner todos los formularios, eh, los códigos de los formularios. Recuerden que yo acá diseñé la parte gráfica, pero son cáscaras vacías, o sea, vistas tontas, vistas bobas, sin código. Entonces acá, en las vistas, acá le tengo que agregar a cada botón, por ejemplo, al guardar, le tengo que hacer el código que toma los datos del formulario y llama e invoca el método para la alta o para la baja o para la inscripción, ¿sí? Em, Así que eso lo tengo que ir viendo. Entonces ponele que yo trabaje acá con la vista alumno. Bien, se me fue. Vista alumno. En esta vista alumno me faltaría hacer el código de la vista. Si quieren lo podemos hacer así general, de la vista del alumno y validaciones. ¿Sí? Las validaciones son importantes porque si los datos que cargaron en el formulario son válidos, si están nulos, porque me larga errores eso. ¿Sí? Acá también le vamos a poner en algún momento de la implementación, si quieren, manejo de errores, qué sé yo, pongo manejo de errores en todas las capas, si quieren ustedes aclarar, ¿sí? No quieren ni estar aclarando, ¿sí? Ahí trae catch, catch y manejadores y
¿Mm? Todo eso también lleva tiempo. Por eso lo pongo, porque me puede llevar controlar el tema de errores y que se manejan bien y que algún dato no se cae el sistema y esto me puede llevar un buen rato. A poner los try, los catch, por ahí me anda todo bárbaro, pero al primer dato inválido se me cae. ¿Bien? Entonces eso me va a llevar horas. Todo lo que me lleve tiempo lo tengo que poner. Bueno, y así tengo que hacer con todas las vistas, ¿sí? El código de la vista de la materia, el código de la vista. Ahí ya hice la implementación de todo el código, ¿m? Que estamos en un lineal. Y luego, finalmente, vamos a hacer el testing, o si ustedes lo quieren hacer en dos partes, validación y depuración, caja negra, caja blanca. Yo lo hago así. Juanjo había hecho otro aporte ayer, pero yo le hice poner caja negra. ¿Cuál es la caja negra? La caja negra no veo el código por dentro y solo veo los resultados que me arroja. Sí, por ejemplo, el caso de la calculadora. Yo sumo 2 más 3 y me tiene que largar un 5. Si me larga 23 es porque está concatenando los valores y no los está sumando. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Yo ingreso datos y trato de ver qué me arroja. Pongo una división por cero y veo que me arroja si se cae el sistema o si me larga un error. ¿Sí? No se puede hacer la división por cero. Ese tipo de cosas. Ingreso datos y veo resultados sin mirar el código. Esa es la caja negra. La caja blanca vendría a ser el debugging. Vendría a ser el debugging. Yo voy recorriendo el código con F8, por ejemplo, y viendo los errores, ¿sí? En vivo y voy viendo el valor de las variables. Eso es el caja blanca. Pasar por todo el código, por todas las ramas. Detecto ramas muertas de código que nunca se ejecutan. Ese tipo de cosas son caja blanca y caja negra, Se que le son... suele decir caja transparente también, porque uno imagina que se ve todo adentro del sistema, cómo está el código. Ahí tener que en cuenta las condiciones dobles, porque uno parece decir, bueno, ¿cómo no voy a saber cuándo entra o no entra un if? Pero si ese if está dentro de otro if, hay estructuras anidadas, o tenés un if que tiene un while adentro, te podés comer una gran funcionalidad del sistema que no se ejecuta por no entrar a la primera condición. Ni hablar si esa condición tiene proposiciones dobles, es decir, conectadas con un i, un and. Entonces, si vos ahí tenés que considerar todas las posibilidades. Que entre por la ¿Estuvieron primera. viendo esto, Juanjo? En tu materia vieron todo esto de Sí, testing. sí. ¿Alguien me puede decir cómo se llamaba toda esa medida porcentual en la cual uno está revisando el código? La cobertura era. La cobertura, muy bien. La cobertura es cuánto código hemos revisado y hemos detectado que se ejecuta bien, que se ejecutan exactamente los bucles, cuántas veces van, cero, uno o nunca. En las ramas tenían coberturas de decisión y condiciones, etcétera. Así que Juanjo, sí. ¿querés agregar entonces alguna etapa más o dejamos caja blanca y caja negra o algo más te No, gustaría? está bien, caja blanca y caja negra se suelen hacer. Y tengan en cuenta que esto en un ciclo lineal nosotros lo vamos a hacer al final, ¿no? Pero en un ciclo que sea por prototipos, que sea incremental, esto Ahora hay que vamos al hacerlo. incremental, entonces. Vamos al Claro, en incremental el y... incremental eso iría en cada incremento que hay que hacer todo este testing. De hecho, como que cuando uno hace las Claro. pruebas unitarias es al final de tu desarrollo o Bueno, microdesarrollo. vamos nomás al modelo incremental a Lo pedido del que sí profesor. habría que incluir, que me parece interesante, es, bueno, en el incremental, las pruebas de integración, que esas no estaban en el lineal, pero hay que ponerlas. Y Bueno, luego, al ¿no? final acá, en las pruebas de integración, decimos acá al final. Claro, Sí, sí, está así. pero para el incremental, digo, para un Sí, sí, iterativo sí, sí, ahí lo incremental, vamos porque en el viendo. lineal lo vas a hacer ustedes Las solos, pido así que no. siempre. Las pido siempre en cada, después cuando pasan al incremento, al segundo incremento para la unión de dos incrementos. Sí lo Y estamos bueno, viendo. y Lo ni estamos hablar contemplando. si consideran la etapa de mantenimiento, las pruebas de Ah, usuario, de aceptación acá de usuario. estaría, sí, sí, nos estaría faltando una etapa opcional que es la de mantenimiento. Gracias, Juanjo. Porque ¿Sí? ahí Mantenimiento.
Tienen las pruebas alfa y beta. Las alfa, cuando yo al cliente lo ayudo y le digo, a ver, usa el sistema. A ver, ahora ingresa con esta contraseña, ahora se clic acá, se clic allá. Es con el usuario que vos lo invitás. Y en las pruebas beta, vos ya lo largás con el sistema postproducción y que él se ponga a probar. Y ahí va a romper el sistema, porque el cliente queremos que lo rompa. Y ahí es donde hay que hacerle mantenimiento de cosas que se nos filtraron en el testing unitario y de integración. Así De que hecho, prueba. puede haber un mantenimiento por garantía, digamos, de 3 meses. Por ejemplo, yo le doy el software, pero le hago un mantenimiento, lo cubro por 3 meses y después de esos 3 meses tiene que pagar por un mantenimiento. O puede haber un mantenimiento de decir, bueno, le agregamos nuevas funcionalidades al sistema y también se paga y no lo incluyo en mi alcance. Eso es una de las cosas que vamos a tener que ver. ¿Qué está incluido y qué es lo que no está incluido en el alcance? Porque si yo en el alcance digo, incluye mantenimientos por 3 meses y nada más, el mantenimiento extra de agregar nuevas funcionalidades se cobra aparte, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a tener que especificar, qué está incluido y qué es lo que no está incluido. Por ahora, esto de dividir el trabajo, que es, como les digo yo, todavía es parte de mi alcance todavía no está detallado todo lo que está incluido. Yo sé que está incluido todo esto que mencioné, está incluido en el sistema. Todo esto, lo que está mencionado, está incluido. Me falta aclarar lo que no está incluido. Eso es lo que me está faltando agregar. Pero bueno, ya lo vamos a decir cuando a medida que vayamos completando este documento, vamos a aclarar qué está incluido y qué no. ¿Está incluido el mantenimiento? Bueno, eso lo tenemos que aclarar. Yo les exijo hasta la etapa de testing. Después el mantenimiento vemos si está incluido o no está incluido. ¿Sí? Claro, Ahora también ahí tenían las etapas de evolución, por ejemplo, en evolución, que si el tipo se le ocurría agregar nuevas funcionalidades que no estaban contempladas en un inicio, eso se consideraría como una versión, por ejemplo, una siguiente versión del sistema, una ampliación del sistema, o por ejemplo, podrían decir, los límites son, nosotros hacemos estos reportes, estos informes, pero esta otra parte no la vamos a estar gestionando, esto queda para uno tiene siempre que decir, está proyectado para una próxima versión del sistema, que es lo que no estaría haciendo el sistema, ¿no? En nuestro sistema actual no lo hace, pero el límite es ese y queda como propuesto para una próxima evolución del sistema. bien, Juanjo, ¿vos estás de acuerdo que empecemos con el modelo incremental o lo mandamos a sala y empiezan con el modelo lineal? No sé, ¿querés explicar cómo Porque sería en el... ¿sabes por qué? Si lo incremental se parecen en varias cosas, entonces los comparamos qué tienen de igual y qué tienen de diferente, ¿bien? Claro, Eh, recuerden que en el incremental teníamos una captura única, porque la captura de datos también tiene que estar completa en el incremental, si no, no puedo decir cuántas funciones van en el primer incremento, en el segundo incremento, y que necesariamente no deberían ser iguales de tamaño, ¿no? En el tercer incremento, ¿sí? Podría uno tener más funciones que otro. Entonces, acá vamos a tener que ser capaces de hacer una captura y un primer incremento al principio. bien, Luego vamos con eso entonces. Captura, unimos esto y una otro única más. captura, ¿sí? Fíjense, requerimientos completos, ¿sí? Una única captura. Vamos al ejemplo, Juanjo, del alumno materia, ¿sí? Nos metemos en ese ejemplo, ¿sí? Una captura de requisito. Una captura. Entonces, si es una única captura con requerimiento completo, la captura se parece muchísimo a la que hicimos antes, a esta captura, porque también esta era completa, ¿sí? Claro, tal cual. Entonces me voy y busco la misma captura de requisito. Captura de requisito es completa como la otra, ¿sí? La etapa de captura de requisito. En eso se parecen, pero cambia una cosa, que ahora yo tengo incrementos, ¿sí? Voy a tener más de un incremento. La captura es una sola captura, ¿bien? Una sola captura de requisito. Por eso la captura incluso puedo reutilizar la captura que había hecho con el modelo lineal. Ahora cambia porque empieza un incremento, que eso es lo que dibujó Juanjo en rojo ahí, ¿sí? Vamos a ponerle incremento 1 a esta etapa. Vamos a ponerle con viñetita también, ¿sí? Incremento 1. Ahí, esperen que le pongo a la misma altura de la captura, porque la captura no va a estar adentro de los incrementos al ser una sola. Bien, vamos a poner incremento 1.
Y ahí vamos a trabajar solamente con una parte del código. Por ejemplo, si quieren, lo podemos mencionar acá, vamos a trabajar solo con el alumno, ponele, ¿sí? En el incremento uno. Y voy a trabajar todo lo relacionado al alumno, ¿bien? Entonces, solamente voy a mencionar, recuerden que acá tengo que haber mencionado todo lo que voy a trabajar en los incrementos, ¿sí? Sí o sí, porque recuerden que lo que no está mencionado en la etapa previa no la puedo usar en las etapas siguientes. Entonces, el alumno está mencionado, entonces yo puedo trabajar todo el módulo del alumno en este incremento. Que Juanjo ahí le está diciendo, miren cómo les va dibujando. Él le ha dibujado todas las etapas que van adentro de ese primer incremento. Análisis, diseño, implementación y testing. ¿Sí? Muy bien, están buenísimos para dibujar, Juanjo. Yo no me salen esos dibujos a mí. Es que De aparte, recuerden que esto tiene implementación. que ser un prototipo operativo, entonces ahí ya tiene que venir testeado y todo. Esto va directo a pruebas de usuario. Bien, ¿qué Entonces, metemos? ¿Qué metemos, Juanjo? Vamos al ejemplo del alumno y y la materia. considera, por ejemplo, si la captura te tarda, también considerar los tiempos, ¿no? La captura de 10 días y cada incremento tarda 30 días, la primera lo vas a tener en 40 días, por ejemplo. Los otros incrementos son en 30 cada uno, por decir que son Sí, parejitos, yo ¿no? sabes que yo todavía no quería meter tiempos, solamente quería repartir trabajo para Ah, bueno, bueno. simplificar. Y le agregamos tiempos después, ¿te Pero parece? bueno, calculando en Y un costos. incremento, uno ya sabe que sería la primera parte, habría que planificar los tres incrementos distintos, que por Claro, ahí, como decía yo recién, pueden ser diferentes de tamaño y de funciones, porque ponerle que en uno el análisis me puede llevar menos tiempo porque tiene menos funciones que en el otro incremento, pero bueno, hay que considerar siempre que adentro va análisis, diseño, implementación y prueba, es un claro, mini ciclo en cascada, y después claro, lo un que tiene mini este ciclo de ciclo... cascada. Ujú, Que es perfecto. que es que es un poquito Bien. más complicado. Nosotros lo vamos a hacer con un ejemplo sencillo, chicos. No vamos a hacer un sistema tan chico con una sola clase. Lo estamos simplificando para que se comprenda, ¿sí? Vamos a trabajar en este momento con tres clases y queremos hacer tres incrementos. Así que no nos queda otra que hacer una clase por incremento. Pero no, obviamente que esto va a ser mucho más grande, ¿no? Pensemos que vamos a trabajar en el incremento uno con el alumno, el incremento 2 con la materia y el incremento 3 con la inscripción. De manera que podamos dividir en tres incrementos, ¿sí? Y no hacerlo en un solo bloque como lo hicimos con el lineal. Entonces acá en el diseño también vamos a tener las tareas medianas. Y teníamos en el diseño la parte del diseño, el diagrama de clase detallado, vamos a ponerlo así, diagrama de clase detallado. Después teníamos el diseño de la base de datos. Y siempre solo del alumno vamos a trabajar ahora. Y después tendríamos la vista del alumno y la vista principal, ponele que tengamos. Vista alumno y principal, ponele. A ver, acá vamos a poner así, alumno. Alumno y vista principal. Bien, le Yo lo podríamos que le poner agregaría, por ejemplo, ahí en la parte donde dice captura de requisitos, acuérdense que, por ejemplo, nosotros determinamos que son 55 funciones, ¿sí? Entonces, hay que determinar ahí cuáles de esas funciones van a ir en cada incremento, ¿sí? Por ejemplo, 25, 20 y 20, no sé, ahí tenemos 65, pero bueno. O Em, lo podemos repartir así en módulos, de decir, bueno, trabajo Claro, todo porque el cuando módulo vos de decís, alumno. bueno, ¿qué diagrama de clases hago en cada incremento? Bueno, acá sería el mismo diagrama de clases. Lo que pasa es que a estar Claro. pintando, vamos a estar Solamente pintando lo del las alumno. ocho. Claro, por ejemplo, la clase que vamos a trabajar ahí en particular. El modelo de clases es único, obviamente, Sí, pero sí, por sí, sí. ejemplo, de, Acá vamos a de poner, 12 entonces, clases hay 4 que vas a estar tocando o terminando completamente en el primer incremento. Y ese es como un mini diagrama de clases dentro del diagrama de clase general, que contiene muchas, ¿no? Entonces ahí determinar cuáles clases van a estar terminando en ese incremento y cuáles no, cuáles quedan para otros incrementos. ¿Forman parte del diagrama de clases? Sí, pero la trabajamos más adelante, en otro incremento. Por ahora esto es lo que nos quieren pagar ya, lo que quieren terminado ya. bueno, ahí más o menos les voy contando, chicos, con respecto, acá van los datos del alumno, porque vamos a trabajar solo lo del alumno, por eso no mencionamos el resto de las clases, ¿sí? Solamente voy a trabajar, incluso lo puse acá en el subtítulo, que vamos a trabajar, como les digo yo, esto debería ser más grande, por ahí trabajo tres clases en cada incremento, pero bueno,
para nuestro ejemplo sencillo, sencillísimo que estoy presentando, que solo contiene 3 clases, no hay más clases para poner. Bien, entonces tenemos que trabajar todas las etapas del mini ciclo de vida, como dijo Juanjo. Acá tendríamos que poner la implementación, pero vamos a ponerla en mayúscula. Implementación, ando lerda. Bien, en la implementación, ahí el código referente al alumno, ¿sí? Todo lo que pusimos arriba, pero lo pusimos de todas las clases, pero solo para el alumno. Bien, con las validaciones y todas las cosas. Y después va a venir el testing, solo del módulo este, caja blanca y caja negra de este módulo. Bien, ahora viene la otra parte que aclaró Juanjo recién. Si quieren, ponemos mantenimiento. En el incremento 2 vamos a hablar sobre la materia, ponele. Hacemos más o menos lo mismo, pero con la materia. ¿Bien? ¿Y qué decía Juanjo en la parte de testing? Supongamos que todo lo mismo se repite, todas las etapas, pero esta vez con la clase materia. Vamos a hacerlo, pero ya que está ahí lo pego. Y acá en vez de alumno es materia, ¿no? Pero acá hay algo que cambia en el testing. ¿Sí? Hay algo que cambia en el testing. Porque yo en el testing, cuando terminaba de trabajar con la materia, vamos a poner acá materia, es lo que estaba mencionando Juanjo ahora, por eso lo vamos a aclarar. Acá vamos a poner materia para no, porque después me van a pedir el borrador y va a estar todo mal. Materia. Bueno, y acá vista materia. Como la vista principal la puse en el incremento 1, ya no la vuelvo a hacer 2 veces a la vista principal, la saco de acá, de este incremento. Bien, no vuelvo a repetir cosas, ¿sí? Porque es como de cobrar 2 veces lo mismo, ¿bien? Entonces yo acá, en el testing, yo antes tenía caja negra y caja blanca, ¿bien? De la parte del bloque nuevo que estoy haciendo, que es el referente a la materia, ¿no? Caja negra, caja blanca. Pero hay un nuevo que se llama la prueba incremental, que es lo que mencionó Juanjo recién. La prueba donde, ¿cómo le llamábamos? Sí, De que creado integración. de integración, sería, no me salía Las la palabra. pruebas de La integración. palabra integrada. Ujú. ¿Por qué? Porque acá yo pruebo el bloque nuevo que acabo de hacer, que es el bloque del alumno, o sea, el módulo del alumno, lo probé por caja negra, por caja blanca, me anda perfecto, pero cuando la integro con la porción de código que hice en el incremento 1 referente al alumno, cuando uno las 2 porciones de código, debo hacer una prueba integrada. ¿Sí? Esta prueba integrada es muy importante porque pueden suceder que no haya una consistencia de nombres de método o de variable o de lo que sea, ¿sí? Y que salten nuevos errores y que las porciones de código por separado andan perfecto, pero cuando las uno para que ya vayan formando parte del mismo sistema, encuentro errores. A eso se refería Juanjo con esa prueba integrada. Siempre después de un segundo incremento, de 2 o más incrementos, debo hacer esa prueba integrada porque esto ya estoy, digamos, completando mi sistema hasta que en algún momento, en el último incremento, tengo el sistema entero funcionando. En nuestro caso, se completa el sistema en un incremento 3 cuando ya haga la parte de la inscripción y ahí hago la integración de esta prueba integrada, le agrego una nueva integración con la parte 3, ¿sí? Pero siempre se prueba la parte nueva de código y luego se hace una prueba integrada con la parte de código que ya fue unida anteriormente, ¿sí? En el tercer incremento vamos a tener que hacer una prueba integrada de incremento 1, 2 y 3, ¿sí? Acá sería la prueba integrada, incremento 1 Una, más incremento 2, ¿sí? una consulta, profe. Sí, por ahí no lo veo yo, pero dentro del funcionamiento del sistema, tal vez a la hora de crear un alumno, de dar de baja un alumno, modificar un alumno, no, lo mismo con materia, no hay relación entre ambas. Se crean por separado y se dan de baja por separado y se modifican por separado porque por el momento no está la inscripción
que ahí sí creo que existe una Ahí sí, ahí integración. interactúan más. Sí, sí, pero Exactamente. Entonces, yo estoy haciendo el incremento después vas a 2. tener que buscar qué alumnos que cursan qué materia tiene qué alumnos. Bueno, ahí vas a ver muchas búsquedas cruzadas, pero podría haber, ¿sí? Exactamente, por esa lógica, creo que acá no la veo tanto a la prueba No, no, integrada no, de lo vas a ir ambas viendo, pero dos sí. incrementos. Sí se Por tiene lo que tanto, lo hacer. tengo. Ah, bien. Sí, sí, sí se tiene que hacer esa prueba de integración siempre porque está fusionando un código en un mismo sistema, tan separado, por más que tal vez no chocan algunas variables por el momento, en algún momento sí vos vas a tener que inscribir alumnos a una materia y una materia va a tener, qué sé yo, tantos alumnos inscriptos, ¿sí? Pero en algún momento sí se van a chocar, ahora en este momento tal vez no, ¿bien? No tenés muchos problemas, tal vez en la inscripción tengas más problemas a la hora de la integración. Y si has sido muy, muy cuidadoso con toda la documentación, no deberías tener problemas en ninguna prueba de integración. Porque si fuiste muy cuidadoso, no arrastraste errores en ningún momento, ¿sí? Bien, perfecto, profe. Gracias. Pero la idea es esa, es que en el testing se agrega una etapa más cuando tenemos que unir incrementos, ¿sí? Y al último, en el último incremento te queda el sistema ya fusionado y trabajando bien, se supone, ¿no? Pero lo que tenemos que aclarar acá es que estas son pruebas funcionales, que yo lo aclaro acá arriba. Requisitos completos, incrementos funcionales, ¿qué significa? Que salen ejecutables. En el incremento uno sale un ejecutable andando. ¿Sí? En el incremento 2 sale otro ejecutable andando. Incluso puedo sacar el ejecutable de las dos porciones funcionando. ¿Sí? Que eso no pasaba en el modelo lineal. En el modelo lineal trabajábamos con todo el sistema y la persona se enteraba al final lo que habíamos producido. Bien, acá como que puede ir viendo porciones de código funcionando, puede ver parte del sistema funcionando. Incluso acá yo podría hacerle la entrega de esta primera porción de código, ¿sí? En realidad él no se va a llevar medio código, pero lo va a ver funcionando, ¿sí? O tal vez no le interese, o tal vez sí le interese trabajar con esa parte de código mientras se genera la otra parte, pero acá hay una entrega de dinero, ya hay un retorno de la inversión, ¿sí? En cada una de estas reuniones con el cliente, al final de un cierre, ¿sí? De una etapa, debería haber un retorno de la inversión, una parte del pago convenido por contrato, sí, de que se tiene que pagar en cada entrega se tiene que contra cada entrega tiene que haber una entrega de dinero, como ocurre con la casa y los albañiles. Los albañiles van cobrando por cada etapa terminada, ¿sí? Terminaron etapa uno se les paga. Terminan etapa 2 se les paga, ¿sí? Cuando terminan la casa entera, se les vuelve a pagar, se les cancela. Bueno, acá nosotros vamos a trabajar algo parecido, ¿sí? En cada incremento cobraríamos parte de lo pactado en el alcance, ¿sí? Esa sería la idea. Chicos, les paso este documento así a medio hacer para que ustedes tengan un formato. Entonces, bueno, hoy ya casi no tenemos tanto tiempo, pero van a tener sus 2 semanas para hacer esto, o sea, todo el lunes seguro. Y bueno, los dejo trabajar, les paso esto ahora por mensaje si quieren, a ver, lo grabo acá rápido. Cortamos la grabación, Juanjo. A ver, ahí. Espera, déjame mostrar un grafiquito. Ah, pero entonces no corto la grabación. Ya la No, cortaste. dale. ¿La corté? ¿Ya está? ¿Fue cortada? No, todavía No, no yo pongo la No, estoy esto. está. grabando. Ahí Está está. grabando, Juan. Bueno, Dale. no, yo un poquito quería contarles, ahí les estaba haciendo un dibujito, pero si se van a las diapositivas de repaso que tienen, decían que el incremental tiene una gestión un poquito más complicada. Nosotros tenemos que partir de una captura de requisitos completa, ¿sí? Y yo acá les había dicho, tienen prototipo funcional completo, pero solo el 40%. Acá les puse a un 70% ya funcionan dos cosas, o ya funcionan Pero, Juanjo, más. ese de versiones, no de incremento, era del iterativo, me parece, ese No, dibujito. claro, este es el incremental. Fíjate que el iterativo yo se los puse acá como que Ah, la mejoran palabra todo. versión.
está bien. Yo en el incremental Claro, en rojo agarré. les puse la cajita porque eso no funciona, está incompleto. En amarillo también está más completo. El único que funciona es el último, en el iterativo, porque se hace todas las funciones y se van mejorando. Bueno, Pero en podemos este, poner una aclaración entonces que cuando usemos el incremental usemos la palabra incremento y cuando utilicemos el iterativo usemos la palabra versión, así no nos confundimos bueno, todos, está bueno, está usemos bueno. así. Yo lo uso así acá en la materia esta, que usamos versión solo para Sí. el iterativo, Por eso yo porque les puse son acá, lo completos. que tiene de bueno, uno diría, uy, es mejor el otro ciclo porque todos los prototipos funcionan, entonces ¿quién elegiría este? Bueno, yo acá les pongo que es todo terreno, porque este ciclo de vida maneja muchísimo la incertidumbre y muchas veces no está claro a dónde va el sistema o qué es todo lo que quieren. Ellos solo saben que quieren algo y se les va ocurriendo a medida. Entonces, cuando pasan estas cosas, no siempre tenemos la captura completa. Este ciclo sirve muchísimo. Es como el evolutivo, es muy parecido al evolutivo esto. Tiene, nada más que el evolutivo tiene prototipos operativos en todos casos. Se diría el evolutivo es mejor que el iterativo, pero ambos dos manejan la incertidumbre. Entonces están muy buenos para cuando no se sabe hacia dónde va. Este otro es para casos especiales en donde todos saben qué hay que hacer, cuántas cosas hay que hacer, ya lo tienen todo perfecto, divino. Entonces, bueno, listo, hagamos distribuyamos todo lo que queremos en una primera versión, en una segunda o en una tercera. Entonces, para eso, lo que tiene que hacer es este dibujito que está horrible de cómo se ve, ¿no? Pero, pero se entiende de que al principio tengo que encontrar cuántos requerimientos son, definir que esos requerimientos van en el primero, segundo o tercer incremento. Y después sí construyo el incremento. Lo valido y lo integro. ¿Sí? Este ciclo que yo acá se los trataba de dibujar en el OM Letino, que lo uso para dibujar ahora. Pero si se fijan, lo primero es, supónganse que yo tengo que encontrar los requisitos. Son 50 ponele. De ahí digo, bueno, distribuimos por prioridad. Bueno, para el primer incremento van a haber 15, 15 y 20 al final. ¿Sí? Entonces, acá los distribuyo. Todo esto entraría como, si quisieran decir, es una captura única. ¿Sí? Vamos a decir que todo esto es dentro de la captura única. Hay captura única. Entonces, después de eso, lo que hay que hacer es, en un incremento, que podríamos decir, podría ser esto de acá, vamos a desarrollar, ahí lo muevo, desarrollar, esto sería dentro del incremento, hay que desarrollar los casos de uso, las clases que se necesiten, validar y testear. Acá, test unitario, ¿sí? Ahí está el testing unitario. Y después lo que toca es integrar, hacer la prueba de integración. Que como es el primer incremento, esta prueba está vacía. En la segunda sí tengo que integrar el segundo con el primero. Si es que acá una clase se relaciona con la otra. Por ejemplo, al principio vos harías alumno, después harías materia, no se integran en nada, así que no hay problema. Pero cuando haces la cursada se tiene que integrar ese módulo con los otros dos. Y ahí puede llegar a fallar la integración. Luego se hace para ese módulo, para ese incremento o el test de usuario. Ya se lo entregamos al sistema. Toma, usa el incremento. Ahí está, tenés las 15 funciones. Estos son de 15 funciones que yo definí que había en el primer incremento. ¿Andan todas bien las funciones? Bárbaro, listo. Y entonces lo que se sigue haciendo ahora es volver a desarrollar el siguiente incremento. ¿Sí? Se vuelve a ese incremento que sigue. Entonces, ahí es donde vemos que cada incremento tiene que desarrollarse por completo. Acá tendríamos análisis, diseño, implementación y pruebas. Acá no. Análisis, diseño, implementación y pruebas. Se fija si hay que integrarlo con algo más y se vuelve a hacer el siguiente incremento y así hasta que no hay más incrementos y terminó. ¿Sí? Una consulta, ¿Dónde profe. trabajas, Juanjo? ¿En qué pantalla estás trabajando que me gusta? En el UM Latino, nada que ver para hacer de héroe. Ah, Pero me eh, gustó. Yo soy un desastre para dibujar, hacer dibujitos, ando en el Word. Profe, Bueno, entonces en los incrementos no se hace la captura de requisitos, empieza por el No, análisis la captura es directamente. única, se hace al principio. Vos sabés que son 50 y todos saben que son 50. El dueño, vos, tu equipo, todo el mundo va a saber. Por eso hay que hacerla muy bien y está completa. Ahí vamos a decir que en está estos completa. dos primeros modelos, aclaramos, en estos dos primeros modelos, el lineal y el incremental. Después no va a Claro, suceder por eso. eso.
En el evolutivo y en el iterativo no, son incertidumbre, puede variar, puede evolucionar. Entonces, Pueden meter cambios, pueden meter nuevos cambios. claro, y acá podríamos decir ir al siguiente incremento, ir al siguiente incremento con, supónganse, 15 funciones más 15. ¿Sí? Ahora van a agregar 15 más, se hacen, se terminan esas 15, se integran, se las mandamos al usuario ahora el sistema con dos cositos, ¿no? Con dos módulos. Acuérdense de que acá esto, ahora lo que sería en la segunda versión, le vamos a entregar este que tiene dos cosas, tiene más funciones que antes. Y la tercera va a tener todas las 50. Este va a tener nada más que 15, este va a tener 30 y este va a tener 50. Bueno, Terminadas chicos, todas. lo único que vamos a convenir es que en vez de decirle versiones al modelo incremental, le decimos incremento para no confundirnos con las versiones del otro modelo, Claro, ¿sí? claro. Hablemos de incrementos terminados. Claro, de cosas funcionando. Bien, chicos, ya están abiertas las salas. Ahí les abrí, ya pueden empezar a hacer el modelo lineal, ¿sí? Traten de hacerlo con el modelo que les compartimos. Ahí corto la